Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Realmente, mis amados, antes de empezar con la reflexión, quiero agradecerle a Dios porque me permite compartir con ustedes esta pequeña reflexión, rogándole pues que sea pues de provecho para cada uno de nosotros, para nuestras vidas y para la vida de los que nos rodean. Hoy día quisiera por favor que me acompañen a la carta que escribe el apóstol Pablo a los Filipenses, al capítulo 2, versículos del 3 al 5. Filipenses 2, versículos del 3 al 5. Santo es el Señor, gloria a Dios. Amén. Voy a leerlo honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así, Filipenses 2, del 3 al 5, dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios, santo es el Señor. Aleluya. Quiero empezar diciendo, mis amados, que en un mundo que exalta el éxito, el poder, la virtud de la humildad parece realmente contraria a lo que la sociedad promueve. Sin embargo, nosotros podemos ver en la palabra de Dios, esa palabra que nos enseña que el verdadero poder radica en el corazón humilde. Estos versículos que acabamos de leer, allí el apóstol Pablo nos exhorta a dejar de lado el egoísmo y considerar a los demás superiores a nosotros mismos. Esta enseñanza nos desafía, mis amados, a seguir el ejemplo de Cristo, quien siendo Dios se despojó de su gloria para servir y salvar a la humanidad. Entonces, reflexionar sobre esta virtud nos lleva a preguntarnos cómo podemos manifestar un espíritu humilde en nuestras vidas diarias. ¿Cómo implica esta actitud en nuestras relaciones y en nuestro caminar con Dios? Tomemos como modelo, como ahí mismo lo dice, tomemos como modelo a nuestro amado Señor Jesucristo. Tomemos como modelo a Cristo para comprender que este camino, aunque contractural, nos acerca más a Dios y nos permite vivir en paz y en armonía con los demás. Acabamos de leer, y ahí dice la palabra, que no hagamos nada por contienda o por vanagloria, y que antes más bien con humildad debemos de estimar a los demás como superiores a nosotros mismos, y no debemos de mirar cada uno por lo nuestro, sino cada cual por lo de los otros. Entonces acá el apóstol Pablo nos está enseñando, y el Señor a través del apóstol Pablo nos está enseñando, que vivir con un espíritu humilde es esencial para cualquiera de nosotros, para cualquier creyente. Que ese tipo de actitud nos ayuda a combatir el orgullo que puede dañarnos y dañar nuestras relaciones. Cuando Pablo nos enseña que vivir con un espíritu humilde es esencial para cualquiera de nosotros, para cualquier creyente, esta actitud, mis amados, nos va a ayudar a combatir ese orgullo que muchos de nosotros llevamos. Y no lo digamos, y nosotros que somos militares y policías no digamos que no, porque muchas veces nos hemos sentido orgullosos por el grado que teníamos acá. Sobre todos nos hemos visto encima de todos los demás. Y es por eso que yo pienso y le doy gracias al Señor por esta reflexión. No la he escogido yo, la han puesto en un programa. Y le doy gracias que me haya permitido a mí hablar de esto. Yo les soy sincero, muchas veces he sido criticado porque tenía un pastor que era policía.
y que era subalterno. Mis mismos hermanos en Cristo muchas veces a mí me han dicho, ¿cómo es posible que tú siendo comandante estés subordinado a un brigadier? O sea, estos creyentes veían las cosas con ojos, con ojos humanos. No veían realmente la jerarquía eclesial, no eclesiástica, sino eclesial, que el Señor permite. Entonces tenemos nosotros pues que adoptar, teniendo en consideración esto, yo les digo con mucho amor, con temor y temblor al Cristo Jesús, tenemos que adoptar una perspectiva que trascienda ese orgullo y nos acerque más a la voluntad de Dios. Porque, mis amados, un espíritu humilde nos permite reconocer nuestra dependencia de Dios. No dependemos del hombre, dependemos de Dios y nos aleja de ese orgullo y nos acerca a su gracia. Y yo les digo una cosa, mis amados, Dios honra a quienes adoptan esta actitud. En la primera carta que escribe el apóstol Pedro, en el capítulo 5, ahí dice, ¿no? Igualmente jóvenes, versículos 5 y 6, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues debajo de la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere el tiempo. Y el mejor ejemplo, como también lo vemos acá, el mejor ejemplo que tenemos es Cristo Jesús, en nuestro amado Señor Jesucristo. Ejemplo a seguir en obediencia, con un corazón sencillo. En Filipenses 2:8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente a la muerte, hasta la muerte y muerte de cruz. La gracia divina, mis amados, va a influir abundantemente hacia aquellos o sobre aquellos que viven en humildad. Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Vivir en humildad. Este tipo de vida abre las puertas a las bendiciones que Dios tiene preparada. Bien lo dice Mateo 5:5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Santo es el Señor. Entonces, mis amados, antes de anteponernos a los demás, antes de que nosotros mismos, nuestras relaciones nos lleven a ello, debemos nosotros de nutrirnos y crecer en base a la humildad que nos presentó en su propia vida el Señor Jesús cuando vino a este mundo hecho semejante al hombre. La palabra nos dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto honra, prefiriéndose unos a otros, a los otros. Es importante esto. La humildad es muy importante en nuestra vida cristiana. Perdonar y ser perdonado, mis amados, es más fácil cuando mantenemos un corazón humilde, cuando no estamos todos soberbios. ¿Qué dice la palabra en Efesios 4:32? Dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Entonces tenemos que nosotros hacer qué cosa. Tenemos que servir a los demás con un espíritu humilde, siguiendo el ejemplo de Cristo. Y mis amados, la reconciliación es más alcanzable cuando dejamos de lado nuestro ego. Unirnos entre hermanos se logra mejor a través de esa virtud de la humildad. Cristo, aunque era Dios, se humilló hasta la muerte en la cruz. Entonces tenemos que seguir su ejemplo. No solo, y seguir su ejemplo no es solo un mandato, sino un camino hacia la verdadera grandeza en el reino de Dios. Imitar a Cristo significa adoptar una actitud de humildad y sacrificio. Y esto nos lleva a considerar los intereses de los demás, que refleja la vida de un verdadero discípulo. O sea, considerar a los demás va a reflejar eso en nosotros.
Y la grandeza, mis amados, del reino de Dios se va a medir por nuestra disposición a servir. Aleluya, transformar nuestra vida en una imagen de Cristo comienza con esa actitud. El ejemplo de Cristo nos da es ser humildes en acción. ¿No? La palabra lo acabamos de ver, no mirando cada uno por lo suyo propio, lo dice aquí en Filipenses. No mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y que haya en nosotros un sentir, ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Entonces el mayor ejemplo de esta virtud lo encontramos en Jesucristo. Y a pesar de su divinidad, no se aferró a su gloria celestial. Y en su lugar se hizo siervo obedeciendo hasta la muerte en la cruz. Y este acto, es un acto supremo, nos enseña que es la verdadera grandeza, se encuentra en la sumisión, en la humildad y en el servicio. Amados, Cristo renunció a su posición divina por amor a nosotros. De la misma manera, somos nosotros llamados a dejar de lado nuestros derechos y privilegios para beneficiar a otros. Nosotros como cristianos tenemos que servir y ser humildes con los demás. Como dicen ahora los Job 27, en todo momento, estar dispuestos a servir. Muchas veces he visto yo muchos cristianos que llegan a lugares donde agarran y con una soberbia, vamos a leer la palabra del Señor, porque el Señor, y ellos no muestran humildad en su actitud. Exigen humildad, exigen sujeción, pero no muestran humildad en su actitud. Y eso tenemos que tener en cuenta, mis amados. El Señor ha sido humilde. Cristo fue humilde en todo su ministerio. Mostró humildad. Por eso, mis amados, Jesús nos enseñó que el mayor en el reino de Dios es el que sirve. ¿El que dijo? No he venido a ser servido, sino a servir. Nosotros no estamos para ser servidos, sino para servir. Y servir con gozo, mis amados, es un reflejo de un corazón alineado con Dios. Santo es el Señor. La disposición, mis amados, a servir sin esperar nada a cambio es un testimonio de nuestro amor por Dios. Mateo 25:40 dice: y respondiendo el rey le dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicieses a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces la humildad, mis amados, en el servicio es esencial para construir el reino de Dios aquí en la tierra. Cristo se humilló hasta lo más bajo y Dios lo exaltó hasta lo más alto. Cuando adoptamos nosotros esa actitud, Dios promete exaltarnos en su tiempo. ¿Por qué? Porque Dios exalta a quienes se humillan ante Él según su tiempo perfecto. Lo dice Pedro 1 de Pedro 5:6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuera tiempo. Y Dios exalta hasta lo más alto. ¿Por qué? Porque la grandeza en el reino de Dios es para quienes se someten y sirven a los demás. Léalo, está en Mateo 23:12. Dios, mis amados, recompensa a quienes viven con una actitud de humildad. Y la verdadera recompensa viene de Dios, no de los hombres. En Hebreos 11:6, si mal no recuerdo, ahí dice: es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le busca. Mis amados, la humildad debe de ser práctica diaria en nosotros. No es solo para momentos especiales, sino para cada interacción, cada decisión, cada acción en nuestra vida. Al adoptar esa actitud, vivimos más cerca de la voluntad de Dios y creamos un impacto positivo en nuestras relaciones con todos los que estemos rodeados. Por ello, mis amados, debemos de tener en cuenta qué cosa decimos para poder construir o qué cosa decimos para destruir.
Es crucial, mis amados, que nuestras palabras, reflejen un corazón humilde, lleno de amor, lleno de respeto hacia los demás. Hablar con amabilidad y gracia muestra el carácter de Cristo en nosotros. Escuchar más y hablar menos es una señal de sabiduría y humildad. Usar palabras que edifiquen es una forma de mostrar amor hacia los demás. Y nuestras palabras deben de ser un reflejo de un corazón transformado por Dios. El verdadero carácter, mis amados, se muestra en nuestras acciones. Vivir de manera humilde implica servir y hacer el bien sin buscar el reconocimiento. Actuar con integridad es un testimonio de nuestra fe en Cristo Jesús. Ayudar a los demás, especialmente a los más necesitados, refleja el amor de Cristo. Hacer el bien sin esperar recompensas terrenales es una muestra de fe y de humildad. Vivir de acuerdo, mis amados, con la voluntad de Dios es nuestra mayor muestra de humildad. Y la verdadera humildad comienza aquí, comienza en el corazón. Por ello debemos pedirle a Dios, santo es el Señor, que nos transforme, haciéndonos más como Cristo en nuestro carácter, en nuestras acciones. Un corazón humilde es reconocido por Dios y recibe su favor. Entonces reconozcamos nuestra constante necesidad de Dios. Y lo reconozcamos porque es el primer paso hacia una vida humilde. Hemos visto hoy entre estas pocas palabras, yo lo siento así, no sé cómo lo habrán sentido ustedes, pero una actitud humilde puede transformar nuestras vidas. Una actitud humilde puede transformar nuestras relaciones. Hay que sigamos el ejemplo de Cristo, quien nos mostró que la verdadera grandeza se encuentra en el servicio, en la sumisión. En nuestras palabras, acciones, decisiones, debemos de procurar reflejar ese espíritu humilde. Vivir de esta manera no solo nos va a acercar a Dios, sino que también nos va a permitir impactar positivamente a todos los que nos rodean. Por ello, mis amados hermanos, debemos de esforzarnos para que cada día encontremos la gracia de Dios para vivir con un corazón humilde y lleno de su amor. El poder de la humildad, y con esto termino, es inmenso y es transformador. Y siguiendo nosotros el ejemplo de Cristo, y esto yo quiero recalcar, sigamos el ejemplo de Cristo. Ayer estaba en la prédica y les decía, ¿no? El camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y una cosa es andar por el camino, o sea, en el camino que es Jesucristo. Y otra cosa es andar al costado del camino. Y muchos creyentes van al costado del camino creyendo, valga la redundancia de la palabra, que están yendo con Cristo. Pero no es así, están en un lado, no están en Cristo Jesús. Y Cristo Jesús es el que nos va a dar ese poder transformador. Con esa humildad que Él nos enseñó, seamos humildes, siguiendo su ejemplo. Y vamos a poder vivir así, vidas que no solo honran a Dios, sino que también traen paz. Esa paz que necesitamos nosotros, esa paz que solamente Dios nos puede dar, y con ello va a traer paz a los que nos rodean. Entonces busquemos, mis amados, vivir siempre con un corazón humilde, permitiendo que Dios nos exalte en su debido tiempo. Al final, nuestra recompensa será grande en su reino. Amén. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Quiero que me permitan, no sé, realmente hace tanto tiempo que no participo de estas reuniones, cuál es el orden, pero no sé si es que puedo empezar orando y después ya le dejo a mi amado hermano Jorge. Quiero orar para darle gracias a Dios por la palabra que ha puesto el día de hoy y para reconocer también nuestro estado delante de Él y pedirle perdón por las cosas que muchas veces hacemos, que creemos que son del agrado de Dios, pero que no le agradan al Señor. Amén, gloria a Dios. Padre santo, Padre amado, Padre poderoso, Padre bendito, creador de los cielos y de la tierra, nos presentamos el día de hoy
nos colocamos delante de ti, mi Señor, en el nombre de Jesús, para darte las gracias, mi Señor, porque como muestra de tu misericordia, de tu bondad, de tu fidelidad, de tu amor, has permitido que el día de hoy toquemos este tema y reflexionemos sobre la humildad. Yo te ruego, mi Señor, que nos perdones. Nos reconocemos pecadores. Perdona nuestras faltas, perdona nuestras transgresiones, perdona nuestros pecados. Hemos pecado muchas veces de mente, de palabra, de obra, de omisión. Perdónanos, mi Señor. Perdónanos por ese pecado oculto que tenemos y que no lo declaramos. Perdónanos, Padre, y guíanos. Que tu Espíritu Santo, bendito y poderoso, tu Espíritu Santo, tan amado, sea el que nos ministre día a día a través de tu palabra. Sea el que nos enseñe lo que tenemos que hacer, que nos enseñe ese camino llamado Jesucristo, para poder llegar a esa vida eterna que tú nos has prometido. Gracias, mi Señor, por esta reunión. Gracias por este tiempo que nos estás dando. Gracias por haber permitido tú, porque es por tu voluntad que se instauró, se generó esta asociación de militares y policías cristianos del Perú, que ya tiene tiempo. Porque a través de esta institución, de esta asociación, nosotros podemos llegar a las diferentes dependencias, cuarteles, comisarías, instalaciones militares, policiales, para compartir tu palabra, para llevar una voz de aliento, una voz que permita que esa gente tome un nuevo sentir por la labor que realizan y se fortalezcan en ti, mi Señor. Yo te ruego, Padre, que bendigas a todos los miembros integrantes de esta asociación, desde el presidente hasta el último integrante. Y no digo último porque sea último, sino que quiero referirme a todos los que pertenecen a esta asociación. Bendícelos a ellos, bendice a sus familias. Bendice a todos, mi Señor, que tienen un ministerio que tú les has dado, que tienen dones, mi Señor, que los ejerzan, que los practiquen, que los lleven a cabo para que puedan transmitir ese amor que viene de ti solamente, mi Señor. Gracias, papito lindo, por todo lo que haces por nosotros.